Hola jurisparceros, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, hablaremos de las pensiones en Colombia. ¿Cuáles son los requisitos que exige la norma? ¿A qué edad usted se puede pensionar? ¿Cuáles son los diferentes regímenes que existen? ¿Y cuál es la diferencia entre Colpensiones y los fondos privados? ¡Corre video! La pensión es un ingreso mensual que reciben las mujeres mayores a 57 años y los hombres mayores a 62 años, siempre y cuando hayan cotizado mensualmente en su fondo de pensiones o en su régimen pensional. Debemos tener en cuenta que en Colombia existen dos regímenes: el régimen de prima media con prestación definida, que hace parte de Colpensiones o el antiguo Seguro Social, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que hace referencia a los fondos privados. Empecemos por hablar del régimen de prima media, el cual está manejado o gestionado por Colpensiones. Este régimen se caracteriza principalmente porque los aportes que realizan sus afiliados se depositan en un fondo común con el cual se financian las pensiones, además de estar respaldado por el Estado. ¿Qué requisitos debo tener para pensionarme en el régimen de prima media con prestación definida? En este régimen, que es gestionado por Colpensiones, se requiere dos requisitos fundamentales que debe cumplir la persona para poder tener la pensión de vejez. Primero, el requisito de la edad, y segundo, el tiempo cotizado, el cual va a estar determinado en semanas. Primero, requisito de edad. La edad que debe tener una persona para pensionarse en este régimen es de, si eres hombre, 62 años y si eres mujer, 57 años. El requisito del tiempo cotizado. Conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se debe contar con mínimo 1.300 semanas cotizadas, lo que equivale a haber cotizado 25 años a Colpensión. Ahora bien, se preguntarán ustedes, ¿y qué pasa si cumplo con la edad, pero no cuento con el tiempo mínimo requerido de 1.300 semanas? La persona que cumple con la edad para pensionarse por vejez y no cumple con el número mínimo de semanas seguidas puede continuar cotizando hasta completarla. En caso tal de que manifieste no poder continuar cotizando, puede solicitar la indemnización sustitutiva, términos del artículo 37 de la Ley 100 de 1993. ¿Qué es la indemnización sustitutiva de pensión por vejez? La indemnización sustitutiva de pensión por vejez es una prestación económica que se reconoce a los afiliados al régimen de prima media con prestación definida cuando estos no reúnen el número mínimo de semanas cotizadas para la pensión de vejez, pero han cumplido la edad mínima para la misma y declaran que hay una imposibilidad de seguir cotizando al sistema general de pensiones. Es decir, que si tú tienes la edad pero no el tiempo de cotización mínimo requerido de 1.300 semanas, puedes solicitar la indemnización sustitutiva, el cual es que te devuelven el ahorro que llevas cotizado de tu pensión. Si me pensiono, ¿cómo sé cuánto es el monto que recibo de mi pensión? Se calcula bajo el índice de base de liquidación, el cual es que cogen lo que hayas devengado en los últimos 10 años y le sacan el promedio a ese monto, el cual determinará el valor de tu pensión. En el régimen de ahorro individual con solidaridad tenemos a los fondos privados, como lo son Porvenir, Old Mutual, Colfondos. Este régimen se caracteriza porque cada uno de los afiliados tiene su propia cuenta de ahorro y ahí mes a mes va cotizando y va engordando su bolsa de ahorro para que obtenga el capital suficiente para pensionarse. Así es, parceros, en este régimen solo importa tener el capital suficiente para pensionarse. Así es, en este régimen solo nos importa el dinero y este capital debe ser superior al 110% de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Cuáles son los requisitos para pensionarse en el régimen de ahorro individual con solidaridad? El único requisito que tiene este régimen es el capital, es decir, que usted tenga el dinero suficiente para que mes a mes a usted le pueda llegar una pensión que sea superior al 110% de un salario mínimo legal mensual vigente. Esto depende de su prospecto de vida, es decir, cuánto va a vivir, y la de sus beneficiarios, para saber cuánto capital en total usted tiene que ahorrar. En caso de que usted complete el capital antes de tener la edad de pensionarse, puede seguir cotizando y ahorrando en su fondo privado, el que haya elegido, hasta tener 60 años en caso de las mujeres y hasta tener 62 años en caso de los hombres. Este régimen tiene diferentes formas de modalidad de pensión. La primera es renta vitalicia inmediata, la segunda es retiro programado
programado. Y la tercera es una mezcla entre estas dos, retiro programado con renta vitalicia. En el primer caso se tiene que la aseguradora de su fondo pensional envía el dinero a una aseguradora, la de su elección, y será la aseguradora quien le pague a usted mensualmente su mensualidad pensional. Esta mensualidad no tendrá variaciones ni nada, debido a que se toma el total que usted ahorró y mensualmente le van dando una cuotita hasta que se acabe el capital. En segundo lugar, el retiro programado es su administradora de fondo pensional quien le pagará a usted su pensión mes a mes. Como ya les dije, este tendrá en cuenta el prospecto de vida suyo y de sus beneficiarios para año a año ir calculando la mensualidad de su pensión. Además, tendrá en cuenta que su pensión va junto con la renta que genere anualmente el uso de este dinero y cómo lo administran los fondos pensiones. Y por último tenemos el retiro programado con renta vitalicia. Este es un mix entre los dos anteriores. Entonces tenemos los ingresos, los dividimos a la mitad o 3/4 partes y uno va para la aseguradora, quien le pagará a usted hasta que el dinero se acabe, y una vez este dinero se acabe será su administradora de fondo pensional quien le pague a usted. Si no completo el capital requerido, pero ya tengo la edad para pensionarme. ¿Qué pasa si usted no completa el capital y ya tiene la edad de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres? Primero tiene que verificar cuántas semanas ha cotizado. Si cotizó 1150 semanas, usted será beneficiario de la renta mínima vital. Esto quiere decir que por el principio de la solidaridad, el Estado completará el valor de las semanas a 1.300 y le dará una pensión de un salario mínimo legal mensual vigente. Y si no completo las 1150 semanas ni el capital. Sencillo, usted podrá solicitar la devolución de sus ahorros. Esta figura se llama devolución de saldos. El incremento de la mesada no dependerá de la inflación, sino que dependerá de los rendimientos que anualmente dé su dinero en los fondos pensionales. Y por último, y tenemos muy claro, las mesadas no podrán ser inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Me puedo cambiar de fondo de pensión? Sí, usted se puede cambiar. Lo primero es que escoge su fondo de pensión y requiere una permanencia mínima de 6 meses para poder trasladarse a otro fondo de pensión. Para trasladarse de régimen, usted debe tener en cuenta que una vez elegido su fondo de pensión, debe tener una permanencia mínima de 5 años para poder cambiarse de régimen, es decir, de Colpensiones a un fondo privado. Y este cambio solo se podrá realizar 2 veces. No está permitido realizar este cambio una vez usted tenga más de 47 años y más de 52 años. Esto quiere decir que usted no se podrá cambiar de régimen 10 años antes de que cumpla con la edad para que sea beneficiario de la pensión. Cuando usted se traslada de Colpensiones a un fondo privado, el documento con el que usted traslada su fondo se llama bono pensional. Pero cuando usted se traslada de un fondo privado a Colpensiones, se traslada el total de sus fondos junto con los rendimientos que dio mientras el fondo le estuvo administrando su dinero. Una vez tenida en cuenta toda esta información, usted ya puede elegir qué régimen pensional quiere. Si quiere fondo pensional privado o Colpensiones. También ya conoce cuáles son los requisitos para pensionarse en Colombia. Y en caso de que no cumpla con los requisitos, ¿qué puede hacer con este dinero que ahorró durante su vida productiva? Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo en todas sus redes sociales y nosotros lo compartiremos en todas nuestras redes sociales. En todas aparecemos como Juris Parceros, exceptuando Twitter, que aparecemos como J Parceros. Déjennos su comentario si les gustó y si requieren más información. Nos vemos, Juris Parceros.